Bienvenidos a su programa Contra el Declive. Soy Guillermo de Lama, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y en este 12º episodio yo quisiera compartir con ustedes un tema que se va a llamar la teología de la liberación. Esta va a ser la parte primera. Yo espero hacer quizás una parte más. Y esto de la teología de la liberación pues no es un movimiento nuevo. Es un movimiento que no es nuevo, pero cuyos efectos los vemos dentro de las iglesias, aún dentro de las iglesias que llevan la denominación de reformada. Yo creo que este es un tema bastante importante, es un tema que debe animar también a los hermanos en la fe a leer acerca de este movimiento de la teología de la liberación para que puedan quizás comprender qué cosa es lo que está pasando hoy día. No hay nada nuevo debajo del sol, es lo que dijo el rey Salomón, inspirado por Dios. No hay nada nuevo absolutamente, y esta teología de la liberación, si bien no es antigua, es reciente, quizás unos 50 años atrás, más o menos, podemos decir de que en la actualidad viene llenando las cabezas y los corazones de muchos evangélicos, y eso es terrible para nosotros. Yo quiero compartirles la imagen de la portada. Ahí la tienen ustedes. Es el título, La teología de la liberación, y quiero explicarles quiénes son los personajes que están allí. En la esquina superior izquierda es alguien que ustedes ya seguramente conocen, es el doctor Martin Luther King Jr. En la esquina superior derecha está Malcolm X. En la esquina inferior derecha lo vemos ahí a Karl Marx, y en la esquina inferior izquierda está Hegel. En el medio, en el centro de esa imagen, está el doctor James Cone, quien sintetiza el pensamiento de estas personas en su teología de la liberación negra, además de sintetizar o juntar o mezclar las teologías y las ideologías también de otras personas, como vamos a ver en la próxima oportunidad que el Señor nos lo permita. Yo quiero invitarlos primeramente a que veamos un video bastante corto de 4 minutos que registra pues una entrevista que le hacen al doctor James Cone, quien desarrolló la teología de la liberación negra. Aquí está el video. Professor James Cone, thank you very much for taking the time to talk with me. Thank you. What did you draw on to do your theology? As a professor, as an author? It was trying to bring together Martin Luther King Jr. and the Civil Rights Movement together with the Black Power movement, this symbol of being black in a white racist society. King interpreted the gospel in such a way in which the blackness of his identity was not at the center. Malcolm, a Muslim, rejected Christianity because it did not address his blackness. So, I wanted to address my blackness, but yet at the same time, I was a Christian. I was born a Christian. I couldn't leave that. That faith was the center of my life. But the way in which that faith had been interpreted in the seminary and also generally in the dominant interpretation of it in America, which King largely adopted, also had a white Jesus. Now, how are you going to get a European white Jesus in Palestine? You can't get that. But with white theologians, you can get almost anything out of Jesus. So they had reinterpreted Jesus so he looked like them. So I wanted to bring the blackness of my identity together with the faith that I had learned in the church. And it was that brought me to want to interpret the Christian gospel. So, in black theology, which I developed, the blackness in that phrase comes from Malcolm X. The theology in it comes from Martin King.
So I bring Martin and Malcolm together, the civil rights movement and the black power movement together in order to develop a black theology of liberation. In our culture today, there are a number of prominent authors who say that religion is a primary cause of violence. In fact, it's almost too dangerous to be tolerated. Do you see a connection between religion and violence? I do see a connection between religion and violence, but I see that connection largely in terms of many people who are religious are the victims of violence, like black people, and they have used religion in order to respond to that violence. And that's what the civil rights movement was, using religion in order to empower poor black people to resist violence. But dominant religion is always explicitly violent against people who have no power. Any religion that's in the hands or are the instruments of those who are in power militarily, economically, and politically, and religiously, if they are the dominant group, like white people are in this country, religion is going to be violent. De sus propias palabras, el fallecido Dr. James Cone explica claramente la fuente de donde él desarrolla su teología de la liberación. Uno es el Dr. Martin Luther King Jr. y él mismo nos hace ver de que lo que toma de Martin Luther King Jr. es el movimiento que él desarrolló por los derechos civiles, básicamente en la segregación y todos esos problemas raciales que tuvo los Estados Unidos unas décadas atrás. Y también del musulmán Malcolm X. Él nos explica de que ese término, la negrura, lo extrae precisamente de Malcolm X, un musulmán. O sea, veamos, ¿no? Veamos cuáles son las fuentes que utiliza este Dr. Cone para poder construir esa teología, ¿no? Él no solamente va a la Biblia, él no está yendo a los teólogos del pasado, él explica ahí también de los teólogos blancos, habla algo que parece que no es muy simpático para él, o bueno, él tiene también su propia interpretación de esas cosas que en mi entender, y yo creo que en el entender de cualquier hermano en la fe, se dará cuenta inmediatamente que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, en un sentido ortodoxo. Claro que se mencionan palabras bíblicas, se mezcla la terminología bíblica con la ideología de izquierda, la ideología socialista, la ideología marxista, pero eso no es cristianismo, aunque use palabras extraídas de las escrituras. Y en una segunda oportunidad, yo quisiera compartir más sobre la teología del Dr. Cone, del Dr. James Cone, desde la perspectiva del Dr. Cornelius Van Til. Yo creo que hemos escuchado, hemos leído también obras de Cornelius Van Til, pero ahora yo quisiera que veamos lo que representa el movimiento Black Power o poder negro, como él lo llama en ese video, basado pues en la teología de su liberación. Lo que yo quisiera es que no olvidemos las palabras que él utiliza. Y si ustedes están siguiendo los programas que estoy haciendo, yo quisiera que recordemos estas palabras que habla el Dr. James Cone. Él habla de la negrura, él habla de víctimas de la violencia, habla también del poder blanco. ¿Dónde hemos escuchado nosotros esas palabras? Pues la hemos escuchado en ese movimiento que se llama Black Lives Matter, ahí donde lo hemos escuchado, también lo escuchamos de los predicadores famosos que son woke, ¿no? Los reformados, que son pues los guerreros del falso evangelio de la justicia social. Allí es donde nosotros encontramos cómo es que estas palabras que son utilizadas por los sociólogos ateos en el ámbito secular han sido importadas a la iglesia y a la iglesia reformada también para construir, pues, como vamos a ir viendo, una teología que es la síntesis de pensamientos de hombres que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y esto incluye también al Dr. Martin Luther King Jr. También incluyo dentro de este concepto de hombres que no tienen nada que ver con Dios
al doctor King. En los años 70 en el Perú, y esto, bueno, somos, podemos decir, la fuente, o se nos recuerda a los peruanos por lo que yo les voy a citar ahora. En los años 70, un sacerdote católico romano de nombre Gustavo Gutiérrez escribió un libro que se llama Una teología de la liberación. Y esto nos enseña de que esta doctrina pues se remonta, como yo les había dicho al principio, unos 50 años atrás. Pero yo creo que debemos de comenzar tomando el axioma, cuando uno va a la teología, que dice todo lo nuevo en teología es falso. Es falso todo lo que es nuevo en la teología. Eso es algo que aprende uno en los primeros estudios que hace de la teología sistemática o cualquier otra teología. O sea, lo que yo quisiera es que lleguemos también a que esto es falso por medio de examinar cómo es el pensamiento de estos hombres, examinar cuál es la doctrina hereje de estos hombres también, pero que a pesar de toda esa herejía ha sido cubierta o disfrazada muy sutilmente, muy hábilmente, para poder ingresarlas dentro de la iglesia evangélica, aún dentro de la iglesia reformada. Es como un caballo de Troya, como yo les había comentado. La fortaleza está allí, el predicador, la fortaleza representa la iglesia, el predicador famoso está en la puerta, tocando la puerta, tratando de introducir dentro de ella pues un caballo de Troya que por dentro no lleva soldados, lleva ideologías, ideología marxista, lleva ideología de hombres ateos, lleva sociología, lleva activismo sociopolítico y otras cosas más que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio. Y eso es una tragedia, yo siempre lo voy a decir, es una tragedia, porque la iglesia nos está demostrando por medio de su actitud que no es una iglesia que sea bereana, no, es una iglesia que simplemente recibe las cosas masticadas y con mucha confianza, ¿no? Entonces la iglesia está pensando, oh, si el pastor reformado famoso dice esto, debe ser correcto. ¿Por qué? Porque yo le doy gracias a ese pastor famoso, porque por medio de su predicación yo conocí las doctrinas de la gracia. He escuchado muchas veces eso, y eso es la tragedia más grande. No podemos hacer un pensamiento crítico basándonos en la escritura solamente y pesar los espíritus para ver si son de Dios usando la hermenéutica, la exégesis, el pensamiento crítico bíblico. Eso es lo que le falta a la iglesia de Cristo, y por esa razón es que toda esta doctrina viene avanzando. Yo creo que viene leudando todo lo que es la fe ortodoxa de una manera asombrosamente rápida. Este programa se llama Contra el Declive precisamente porque yo quisiera llamar la atención a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, a que nos volvamos a la escritura, que seamos bereanos, que no nos confiemos en los apellidos y en los nombres de los famosos, o en la manera como es que ellos predican, o en los trajes que se ponen, o las multitudes que ellos llegan a congregar para que les escuchen. Eso no significa, no implica que la verdad está allí. La verdad debe ser medida por la Sagrada Escritura y nada más. La teología de la liberación, yo les animo otra vez a que busquen literatura de esto, pero una buena literatura. La teología de la liberación trata en resumen de aquellas personas que son prósperas, trata de personas que están en el poder. Esta teología de la liberación es un ataque, es un ataque al sistema económico de libre mercado, es un ataque al capitalismo, porque desde su propia perspectiva es el capitalismo un sistema que busca mantener al pobre como pobre y al rico hacerlo más rico, donde el capitalista es el opresor, donde el trabajador es el oprimido. Y esto es una filosofía marxista que habla acerca de la injusticia y de la desigualdad. Yo creo que, hermanos, pastores, yo creo que se necesita en este tiempo más lectura, más lectura. El temor que yo tengo, y muchas veces yo lo he expresado así a pastores que están muy cercanos a mí, es recomendar o a veces traducir lo que los pastores famosos hablan, porque por el temor a que no exista un discernimiento para escuchar con mucha claridad bíblica lo que ellos están diciendo y contrastarlo con la escritura, hacer discernimiento bíblico. Muchas veces yo he visto enunciamientos de ellos.
Muchas veces yo he visto cómo es que ellos explican algunas cosas fuera de las escrituras, pero el problema en traducir o poner subtítulos a esos videos, que deberían despertar la conciencia o la alarma en la mente cristiana, el temor es de que las personas simplemente sigan lo que ellos dicen sin ningún discernimiento que estamos llamados a hacer. Así es que la teología de la liberación que nosotros estamos viendo ahora trata sobre lo que socialmente es justo o es injusto, no desde una perspectiva de la verdad absoluta y corroborable, sino desde una perspectiva personal, una perspectiva sentimental, una perspectiva ideológica. Eso es lo que trata. La teología de la liberación, con esto yo les quiero decir, es que está alejada de la escritura, está alejada. Y les recuerdo nuevamente, no debemos dejarnos engañar. Cuando citan las palabras bíblicas, no necesariamente es sana doctrina. Nosotros podemos escuchar, por ejemplo, a los mormones hablar del Señor Jesucristo, a los mormones leer las escrituras, pero eso no los convierte en bíblicos. Podemos escuchar también a los adventistas hablar de lo importante que es la ley moral de Dios, pero eso no los convierte en sana doctrina tampoco. Nosotros tenemos que aprender a discernir, a separar, a poder detectar la teología que está detrás del enunciamiento, si es bíblica o si no es bíblica. Los teólogos de la liberación es algo que si usted comienza a leer un poco acerca de este tema, va a notar lo siguiente. Ellos hacen mucho énfasis en dos versículos, en un contexto bíblico, en un texto de la escritura que está, ahí les voy a poner la imagen en Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De allí es que nosotros escuchamos decir frecuentemente a los guerreros del falso evangelio de la justicia social: ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Yo en una oportunidad también estuve haciendo un programa del doctor Ligon Duncan, donde él utiliza también este pasaje, ¿no? Cuando dice ama a tu prójimo, y él dice que después de 30 años Dios le ha quitado el velo de los ojos de su corazón para poder ver qué cosa era amar al prójimo, y evidentemente que eso estaba enfocado al aspecto racial, ¿no? Por eso es que él se le considera ya como una persona woke. Todo lo ven racial, todo lo ven racial, todo lo ven racial. Pero yo pregunto, ¿amar al prójimo tiene que ver con el evangelio? Tiene que ver con el evangelio, y esta pregunta es crucial, porque nosotros podemos ver de que hay unos intentos constantes en tratar de relacionar esta palabra, ama a tu prójimo, para insertarla dentro del evangelio, de tal manera de que forme parte del evangelio. Ellos están torciendo el evangelio. Si usted comienza a escuchar claramente cómo es que ellos lo quieren predicar al insertarle esto del racismo, ama a tu prójimo. ¿Tiene que ver con el evangelio, ama a tu prójimo? Absolutamente no. Porque en ese texto el Señor mismo refiere que eso es ley, no es gracia, es la ley. La ley demandaba eso. El creyente ama a su prójimo, verdaderamente. No estamos diciendo que eso no sea así. Ama a su prójimo, pero según lo que la Escritura nos enseña a nosotros, y no según los preceptos ateos de la sociedad infectada por ideologías que no son cristianas. Esa es la parte, esa es la diferencia que nosotros tenemos que llegar a alcanzar cuando estamos tratando con aquellos que son pastores woke. Son muy hábiles. Yo no sé cómo es que ellos hacen para que los oyentes prácticamente no estén con los oídos preparados para poder hacer la diferencia entre lo que es bíblico que ellos están hablando y cuando ellos están introduciendo lo que no es bíblico en su predicación o en su disertación, como quiera llamarle usted. Entonces, la definición de lo que es amar al prójimo está también dentro de la Escritura. Está dentro de la Escritura, pero ellos, como les digo, ellos manipulan
el pasaje. Usted va a escuchar que ellos le dicen, si amas a Dios, entonces debes amar a tu prójimo. Suena razonable. Si amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, también debes amar a Dios. Pero ellos entienden como prójimo solamente a las personas que tienen la piel de color. Eso es, solamente lo utilizan básicamente en eso. Los guerreros del falso evangelio, de la justicia social, por ejemplo, no ven a los bebés abortados como prójimos. No los ven como prójimos. Y esto es algo que callan cuando ellos son preguntados directamente acerca de ese tema. Ellos ni siquiera se pronuncian acerca de una plataforma donde hay un candidato cuya agenda incluye millones de abortos más. Ellos han llegado a torcer la escritura, no solamente a guardar silencio, sino a torcer la escritura en decir, bueno, la vida de los bebés importan, pero también importan la vida de los negros. Y si la vida de los negros no importan, entonces la vida de los bebés tampoco importan. Yo no sé, suena esta palabrería, es una palabrería, suena como lógica, ¿verdad? Suena como lógica, pero cuando se hablan de la reivindicación de los derechos raciales, usted va a notar de que es completamente diferente contra el aborto. El aborto es asesinato, y tristemente ellos no quieren pronunciarse en este tema, ¿no? Para quienes promueven pues la teología de la liberación, ellos dicen que esta justicia social debe de llegar a todos por medio de un cambio en las formas económicas y en las leyes. Y para conseguir eso, ellos hacen ¿qué cosa? Activismo político. El activismo es lo que nosotros vemos ahora, pues cuando los pastores cristianos, por ejemplo, hacen llamado a los creyentes, o los pastores reformados están haciendo llamados a los creyentes reformados para que salgan a las calles a protestar por los derechos de las personas de color. Eso vemos, ahí puede ver usted a David Platt, junto con otros, ¿no? Y al The Gospel Coalition también, como la plataforma para llamar al activismo político. Esa es la verdad, pero tristemente yo veo y lo repito, como dicen los hermanos colombianos, vuelvo y les digo, se necesita un pensamiento crítico. La Biblia debe llenar nuestras mentes, debe llenar nuestros corazones. La teología debe llenar igualmente nuestra mente y nuestro corazón para poder aplicarla, no solamente cuando tengamos que debatir contra sectas, sino que debamos aplicar también ese conocimiento bíblico y teológico a la filosofía, a la política, a las artes, a la sociología y a todo lo que representa una cosmovisión en nuestros días. Si nosotros no hacemos eso, simplemente la iglesia va a estar perdida. Lo triste que yo veo es de que hay muchos teólogos que entienden perfectamente el peligro de esta teología de la liberación, pero como ellos pues están hablando de los famosos, de sus ídolos, son rechazados. Muchas veces me toca leer a mí que usan en el Twitter sobre todo un lenguaje que es prácticamente de un mundano. ¿Por qué? Porque tocan a la estrella reformada famosa, ¿no? En lugar de tener argumentos, rebatir argumentos teológica y bíblicamente, simplemente usan el insulto. Yo creo que eso es parte de una idolatría. Yo creo que eso es parte de la idolatría, pues que ha llegado a cegar el entendimiento de mucho de lo que se conoce iglesia reformada de nuestros días. Ellos pues, como el Gospel Coalition y David Platt, ellos sostienen que el amor al prójimo se demuestra por medio de ¿qué? Mire, el amor al prójimo se demuestra por medio del activismo, pero no cualquier activismo, sino del activismo marxista. Eso es lo que promueve la nueva religión woke. Marchas de protestas contra los opresores y reparaciones para los oprimidos. Eso es. No podemos nosotros verlo de otra manera porque está claro y es triste que no lo puedan ver muchos creyentes, ¿no? El Gospel Coalition, por ejemplo, ahora que les menciono del Gospel Coalition, el Gospel Coalition hizo en abril del año 2018 una conferencia por el 50 aniversario de la muerte del Dr. Martin Luther King Jr. Y en su sitio web ellos publicaron lo siguiente. Vean esta imagen.
El 50 aniversario de la trágica muerte de Martin Luther King Jr. marcó una oportunidad para que los cristianos reflexionaran sobre el estado de la unidad racial en la iglesia y la cultura. Creó la ocasión de reflexionar sobre dónde han estado los cristianos y mirar hacia adelante para ver hacia dónde debemos ir en la búsqueda de la unidad racial en medio de una tremenda tensión. Ellos hablan de una unidad racial dentro de la iglesia de Cristo. Y yo pregunto, ¿está dividida la iglesia del Señor por cuestiones de raza? Es cierto, hay racismo, pero podemos asegurar de una manera absoluta, verdadera y real que eso existe en la realidad. ¿Existe verdaderamente eso? Yo creo que no. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿está dividida la iglesia por cuestiones de raza? Yo no creo, no lo creo. Eso es humo, eso es una ideología, eso es algo que verdaderamente nosotros no lo vemos, pero nos han hecho creer que existe, como la pandemia del coronavirus, ¿no? Es igual. Además, yo también tengo otras preguntas, no solamente si es que la iglesia está dividida por la raza, sino, ¿acaso no había esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Había o no había esclavitud? Por supuesto que había esclavitud. Habían amos, esclavos, habían judíos, habían gentiles. Y yo les pregunto, ¿hizo Pablo de eso una teología racial? Absolutamente no, absolutamente no. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que quienes están construyendo esta clase de teología no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. No tienen nada que ver con la Biblia. ¿Acaso llamó Pablo para que los amos hicieran restitución monetaria a los esclavos? Tampoco lo hizo. Usted lea la carta a Filemón, lea las epístolas de Pablo. ¿Cómo es que él, inspirado por el Espíritu Santo, él enseña la manera en que los creyentes que eran amos y esclavos deberían tratarse entre sí? Es eso. El amor, ellos estaban unidos en Cristo en ese tiempo. No habían tensiones raciales, no habían tensiones entre opresores y oprimidos, absolutamente nada. Todo eso nace, ¿con qué? Con la ideología marxista cultural que viene destruyendo las ciudades y viene destruyendo también la iglesia del Señor. Y digo destruyendo las ciudades porque con tristeza tenemos que decir lo doloroso que es ver cómo es que estos izquierdistas, estos marxistas destruyen la propiedad privada. En Chile estaba viendo que el día de ayer habían destruido una iglesia y celebraban. Yo sé por qué destruyen la iglesia. Yo sé por qué destruyen la iglesia. La iglesia protestante, la iglesia evangélica siempre ha sido un problema para el marxismo. Una iglesia que verdaderamente puede hacer apologética cristiana contra esas ideologías definitivamente es un problema para los marxistas. Hay que orar para que el Señor levante apologetas dentro de su iglesia, porque son los únicos que pueden hacerle frente, yo creo, y honestamente lo creo, a este avance de esta ideología marxista. Entonces, pues esta división de la cual hablan, racial, como pone el Gospel Coalition, conflictos raciales dentro de la iglesia, esto no es más que un cuento chino. Es un cuento chino contado a la sociedad secular. ¿Por quiénes? Por los sociólogos marxistas, y que ahora se cuenta ese mismo cuento chino dentro de las iglesias reformadas. ¿Por quiénes? Por los pastores reformados famosos, pues, que abrazan el evangelio de la justicia social o el marxismo cultural, ¿no? Es un cuento chino, ¿no? ¿Qué tienen en común el Dr. James Cone, que vimos en el video al principio, y The Gospel Coalition? ¿Qué tienen en común ellos? Ellos tienen en común, entre otras cosas más, o principalmente esto, el activismo político del Dr. Martin Luther King Jr. Recuerde, James Cone dijo que había rescatado el activismo político de Martin Luther King y había rescatado la palabra negrura de Malcolm X para armar su teología. Hay más cosas, no solamente eso, sino hay más cosas detrás de eso. Pues también yo he notado de que con esta conferencia de la celebración de los 50 años del asesinato del Dr. Martin Luther King,
El Gospel Coalition también tiene eso. Ellos rescatan el activismo político que hizo el Dr. King en sus días. Pero el Dr. King ha sido cuestionado. Ha sido cuestionado acerca de si su cristianismo era verdadero o no era verdadero. Más allá de que sea un hombre que se para en un púlpito o se paró detrás de un púlpito, nosotros tenemos que examinar su teología para saber si es que es cristiano o no. Por ejemplo, Arrio, nosotros definitivamente conocemos de que Arrio no es cristiano. Arrio fue un hereje. Arrio tenía una teología que negaba pues los fundamentos de la fe cristiana. Y nosotros vemos que el doctor Martin Luther King, y le invito también a estudiar, Martin Luther King negó muchas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Aparte, su testimonio personal, la historia habla de él como un hombre que caía en adulterio, un hombre adúltero. Hablaba de él como un hombre inclinado a la bebida. Son cargos fuertes para el testimonio de un cristiano. No lo sé, para mí, posiblemente para muchos está bien eso, que un cristiano sea adúltero o que un cristiano beba licor. Para muchos seguramente que está bien, pero yo no creo que eso esté bien. Porque la Biblia no lo enseña así. Se ha manipulado la Biblia para que diga cosas o apruebe cosas con su silencio, ¿no? Que bueno, que no es parte de este tema. Pero más allá de ese testimonio del Dr. King, él tenía unas teologías raras. Por ejemplo, el 29 de marzo del año 1959, en su sermón Un paseo por la Tierra Santa, el doctor Martin Luther King negó la importancia de creer en la resurrección física del Señor Jesucristo, afirmando que no importa si un creyente cree en la resurrección física o en una resurrección espiritual. Yo digo, ¿eso está bien? ¿Usted qué dice? ¿Eso está bien? Da igual si creemos pues el apóstol Pablo dijo que si Cristo no resucitó de entre los muertos físicamente, entonces nuestra fe es vana. El cristianismo es una ilusión, es un sueño, no es real, no es verdadero. Pero para Martin Luther King eso no tenía importancia. No tenía importancia. En noviembre también, me parece de ese mismo año, del año 1959, él escribió un artículo titulado La humanidad y la divinidad de Jesús, donde el doctor Martin Luther King niega la visión ortodoxa de la divinidad del Señor Jesucristo, es decir, que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. Él negó también eso, esa posición ortodoxa que nos hace a nosotros cristianos, o que hace a la fe cristiana diferente de otras fe. Y estas negaciones pues cuestionan severamente el hecho de si el doctor Martin Luther King era cristiano. Y claro, nosotros no estamos acostumbrados a medir con la misma vara. Cuando a nosotros se nos dicen, cuando un arriano nos dice que Cristo no era Dios, claro, eso es una herejía. Pero cuando Martin Luther King, que es un abanderado, podemos decir, del Gospel Coalition, dice lo mismo, no se le puede llamar hereje. Es triste, pero esa es la situación en la que vivimos nuestro cristianismo. Estas afirmaciones, pues, de Martin Luther King lo niegan que él haya sido un cristiano. Sin embargo, el activismo político y el activismo social del Dr. King es útil. Es útil. ¿Para quiénes? Para James Cone y para el The Gospel Coalition. Eso es lo que nosotros, o lo que yo les presento como un elemento en común entre ellos. Y a mí me llama mucho la atención. Yo siempre he tenido cuidado cuando he puesto algunos posteos en mi red social de cuál es la fuente que yo estoy citando. ¿Cuál es la fuente que yo estoy citando? Ahora yo digo, ¿puedo citar yo a una persona o puedo confiar en la teología de una persona que niega la resurrección corporal del Señor Jesucristo, niega su divinidad? ¿O qué? ¿O ahora vamos a decir de que esas son doctrinas de quinto nivel? Apelando de repente al infame triaje doctrinal. Vamos a decir, no, eso es una doctrina de quinto nivel. No podemos separarnos de alguien que niega que Cristo haya resucitado físicamente. No podemos separarnos de alguien que niegue la divinidad de Cristo. No podemos separarnos de alguien que es adúltero. ¿No dice la Escritura que sí? ¿No dice Pablo eso en 1 Corintios 5? Por supuesto que lo dice, pero no lo obedecen.
no lo obedecen. Por eso es que nos separamos de aquellos que andan en desobediencia. Pero bueno, esa etiqueta de los guerreros de la justicia social proviene precisamente de esta teología de la liberación y ha sido considerada como la etiqueta suave de lo que se conoce como teología de la liberación. Todo aquel que se le dice guerrero de la justicia social, inmediatamente tenemos que pensar nosotros que está relacionado con la teología de la liberación. Históricamente también se ha conocido la relación de este movimiento de la teología de la liberación con el marxismo. Por eso cuando usted lee a autores anteriores, evidentemente que también tiene que haber leído algo de Carlos Marx para que pueda identificar eso. Hermanos, leer a los hombres ateos no es malo. Lo malo es creerles. Yo creo de que si nosotros no podemos leer a Antonio Gramsci, ¿cómo podemos combatir lo que dice Antonio Gramsci? Si no podemos, o si no vamos a leer aquellos exponentes del marxismo cultural, ¿cómo es que vamos a combatirlos? Son ateos, es cierto. Si no estudiamos el darwinismo, ¿cómo vamos a atacar el darwinismo? Pues de la misma manera como nosotros estudiamos esas sectas o las teologías equivocadas de las sectas para poder refutar, también necesitamos, es urgente, yo creo, en estos días hacer pues esta clase de estudio, ¿no? Leer a los ateos, leer a Freud. ¿Cómo puede uno hablar que Freud era pues un demonio si es que no lo leemos, si es que no conocemos? Entonces, cuando nosotros leemos el marxismo y comenzamos a escuchar esta clase de discursos, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que esta teología de la liberación o esta nueva religión woke está relacionada con estas dos cosas, ¿no? Es un lenguaje bíblico que tiene la levadura marxista. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Ellos hacen pues una definición de justicia, porque ese es el asunto, ¿no? Cuando uno habla de justicia, inmediatamente nadie puede decir que está en contra de la justicia. Todos vamos a decir, sí, estoy de acuerdo en la justicia, pero cuando ellos hablan de justicia, lo hacen desde una perspectiva social, sociológica, marxista, en lugar de hacerlo desde una perspectiva de las escrituras, haciendo la interpretación gramatical histórica, la interpretación también de acuerdo a lo que la hermenéutica y la exégesis pues nos arroja como un resultado. Eso es completamente diferente cuando escuchamos hablar a ellos acerca de la justicia. Veamos esta imagen que tienen pues unos versículos de la escritura que hablan precisamente acerca de la justicia. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16, 17. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, 8. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La escritura habla de justicia, pero lo que es la justicia está determinada por el Señor, no por los hombres. La justicia no está determinada por los hombres, sean blancos o sean negros. No está determinada tampoco por los políticos, ni por los partidos políticos, ni por los sociólogos, y menos por las ideologías marxistas. La justicia tenemos que buscarla nosotros y definirla de acuerdo a lo que la Biblia define que es justicia. No podemos fallar en eso. No podemos fallar en identificar un discurso marxista cultural reformado de un discurso que es centrado en las escrituras. No podemos fallar. Porque yo veo que muchos están fallando ahora. Y les vuelvo a repetir, son una mayoría. Creo que hay hasta un 80% de personas que están siguiendo este evangelio falso de la justicia social. Miren, para los teólogos de la liberación, el Señor se encarnó, o sea, el Señor se hizo hombre, tomó la forma de hombre para terminar con el capitalismo opresor. El Señor se encarnó para terminar con la esclavitud opresora. El Señor se encarnó para terminar con los opresores raciales. Yo creo que esa es una visión hereje del propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Gustavo Gutiérrez, ese sacerdote católico y que es el autor
de una teología de la liberación. Y acá es algo que yo también me pongo a pensar. En el Congreso, en el pasado Congreso de la República, había también un comunista que había sido sacerdote católico. Su apellido es Arana. Yo me pregunto cómo es que un sacerdote puede abandonar su fe o lo que sea para irse al comunismo, al socialismo. Es algo raro, ¿no? Bueno, yo entiendo que los comunistas siempre han tenido dentro de su agenda infiltrarse dentro de las iglesias, dentro de la iglesia católica. También se han infiltrado dentro de la iglesia protestante, en muchas denominaciones grandes como la bautista, en la presbiteriana, en la reformada, y eso está en la historia, en los documentos del Congreso de los Estados Unidos, cuando ellos tomaron manifestaciones a los comunistas y sus agendas. Está registrado en muchos libros también, cómo es que ha sido esa infiltración. Pero bueno, este ex sacerdote, o no, creo que sigue siendo sacerdote de la Iglesia Católica, Gustavo Gutiérrez, él cita esto y les pongo también esta imagen. Dice, el objetivo no es solo mejorar las condiciones de vida, un cambio radical de las estructuras, una revolución social, es mucho más, la creación continua, sin fin, de una nueva forma de ser un hombre, una revolución cultural permanente, una revolución cultural permanente. Bueno, los teólogos de la liberación recogen pues los conceptos de opresores y oprimidos del marxismo cultural para establecer una supuesta lucha racial donde las personas de color negro son pues las víctimas, ¿no? Esta lucha, en palabras de Gustavo Gutiérrez, es una revolución cultural permanente. Eso es ser woke, eso es lo que los líderes de Black Lives Matter enseñan, eso es lo que enseña la teología de la liberación también. Todas estas ideas que hasta ahora nosotros les voy compartiendo no son extraídas de la Biblia. En un programa anterior comenté las palabras de un predicador afroamericano que dijo: yo primero pienso como una persona negra y después pienso como cristiano. Es lo mismo que puede verse en el video del Dr. Cohn que puse al principio. Vean, por ejemplo, la fotografía de este libro. Leyendo la Biblia cuando eres negro, así se titula. La interpretación bíblica afroamericana como ejercicio de la esperanza. Dentro de este libro también se habla acerca de lo que es el árbitro de la verdad. Y yo pregunto, cuando existe un choque entre las culturas, ¿quién es el árbitro allí? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro de la verdad, de lo que es verdadero y lo que es falso? Las ciencias de la sociología, las ciencias sociales, el marxismo. ¿Dónde es que nosotros podemos hallar la verdad, encontrar la verdad? En la Biblia. La Biblia es la verdad. Y yo preguntaba también cuando veía pues esta imagen, ¿cuántas maneras hay para interpretar la escritura? ¿Cuántas formas hay? Es algo, realmente es muy lamentable, es muy triste cuando uno ve eso, ¿no? Yo entonces podría también interpretar la Biblia. Yo puedo decir, bueno, yo pienso como latino y voy a interpretar una forma de hermenéutica para latinos. No, eso no es posible. Eso no es posible. La Biblia tiene solamente un sentido. Esto, así como yo lo veo, es una locura, esto es insano, esto no está nada bien, nada bien. ¿Dónde vamos a terminar con todo esto? ¿Dónde ve usted la iglesia de acá a unos 15 años? Realmente no lo sabemos. La única esperanza que nosotros tenemos y la mejor esperanza es que Cristo es Señor de su iglesia. No es una iglesia con números, el Señor le llamó una manada pequeña. O sea, la iglesia, cuando venga el Señor, no va a venir a recoger de millones, seguramente recogerá tal vez por cientos, o tal vez por miles, pero no creo que sean millones de millones. Sin embargo, pues, nosotros vemos en los Big Eva o los guerreros del evangelio falso, de la justicia social, como Mark Dever. Él en cierta oportunidad hizo un tweet
con una pila de libros de autores afroamericanos, como el Dr. Kohn y otros más, como este que hemos visto también, que es un autor afroamericano y que decía de que durante la pandemia ya tenía su literatura seleccionada, ¿no? Es leer a autores afroamericanos, ¿no? Ellos dicen eso, debemos leer a los autores afroamericanos. Yo creo que está bien, hay que leerlos porque tenemos que saber cómo piensan para poder derribar sus argumentos usando la escritura. Yo creo que está bien. El problema es que pues uno, no sé, es como un cristiano que lee el libro del Mormón con propósitos apologéticos y termina convirtiéndose en mormón. Eso significa que nunca fue cristiano, ¿verdad? Lo cierto es que los proponentes de esta teología de la liberación mezclan pues la Biblia con las ideologías de hombres ateos, eso ya lo he dicho, y no la interpretan en un contexto bíblico, sino lo interpretan en un contexto social. No lo interpretan según la ortodoxia, sino lo interpretan según la cultura. Eso es lo que nosotros vemos. Todos ellos que han hecho han abandonado sola escritura. Yo no sé cómo pueden predicar ellos acerca de sola escritura, porque el católico tiene la Biblia más la tradición, muchos reformados tienen la Biblia más el marxismo sociopolítico de nuestros días. Es eso, ¿no? Han abandonado la sola escritura pues para mezclarla con venenos cuyas consecuencias son violentas, destructivas, como lo vemos en la televisión hoy nosotros. El objetivo de la meditación en las escrituras con una hermenéutica bíblica es moldear nuestras vidas, es moldear nuestros pensamientos para que nosotros andemos en lo que es la justicia, la santidad, la rectitud y la verdad. Pero todo de acuerdo a lo que la escritura nos enseña, ¿no? Sin mezclarlo con ningún veneno marxista, ¿no? Sin embargo, el liberacionista, o el que cree en la teología de la liberación, no piensa de esta manera, ¿no? Se acerca a la Biblia, un liberacionista se acerca a la Biblia poniendo como cimiento su propia experiencia, su propia cultura, su propia práctica, su ideología sociopolítica, es decir, sus propias experiencias y sentimientos son los lentes que ellos usan para leer la escritura. Son sus lentes. Así como se aprobó la resolución 9 el año pasado en la Convención Bautista del Sur, ellos se ponen los lentes de la teoría crítica racial, se ponen también los lentes de la interseccionalidad y comienzan a ver al mundo como lo ve un marxista. Aunque ellos no quieran, es una cosmovisión, es imposible que no se use eso como una cosmovisión, como una forma de ver el mundo. Es imposible, aunque ellos dicen no, lo vamos a usar como herramientas que nos ayuden a interpretar la Biblia, eso es mentira, eso es una cosmovisión. El creyente debe estudiar también acerca de lo que significa las cosmovisiones. ¿No? Yo no puedo decir, pues primero pienso como latino y después pienso como cristiano, eso es imposible, ¿no? Y hermanos, algo también que yo les voy a compartir hablando de esta teología de la liberación es que ahora ya ha aparecido, porque se están escribiendo libros acerca de un cristiano progresista. Esto también es una especie de religión nueva que recoge aspectos culturales de los progresistas ateos para mezclarlos con el lenguaje bíblico. Estos progresistas, por ejemplo, están en favor del aborto. Por eso es que van a votar por Biden. Estos cristianos, hasta reformados, progresistas, también están de acuerdo con destruir el patriarcado, están de acuerdo con el feminismo, por eso es que ellos traen a la iglesia también el concepto de una mujer pastora, están también de acuerdo con los movimientos LGBT, por eso es que ellos creen en el cristiano gay. O sea, el progresivismo está, como marxismo cultural, sabemos que eso también es marxismo cultural, está absorbiendo todo lo que es la iglesia del Señor, está prácticamente derribando todo lo que es la teología ortodoxa para dar paso a una nueva religión. Una nueva religión. Una religión que no estorbe, no moleste, no incomode al movimiento LGBT. Una religión que no incomode, que no fastidie a Black Lives Matter. Una religión que no incomode a los que intenten destruir el patriarcado. Claro, son reformados, creen en las 5 doctrinas de la gracia, creen en las 5 solas, pero están muertos. Están muertos, son muertos espirituales. Muertos espirituales. Es terrible.
Es terrible. Investiguen acerca del cristiano progresista. En inglés lo va a encontrar, en español no lo sé. Bueno, lo que hacen los teólogos de la liberación es tomar pues el lenguaje bíblico, el lenguaje cristiano, para mezclarlo con el marxismo. Y por eso es que cuando ellos hablan de justicia, cuando ellos están hablando de justicia, ellos lo entienden y lo enseñan en un contexto y significado marxista. Así es, esa es la justicia que ellos enseñan. De allí que vemos que definen la salvación, como la liberación de las estructuras opresivas del capitalismo, como la liberación de la inventada supremacía blanca, etc. Eso es lo que enseña la teología de la liberación aplicada a los negros, ¿no? A las personas negras. Para llegar a esa conclusión, incitar a una agenda activista, política y social, la escritura debe ser torcida. La escritura tiene que ser torcida, la escritura tiene que ser negada, tenemos que tener nuevas interpretaciones, nuevas hermenéuticas, nuevas exégesis. Tenemos que destruir la historia. Para que esto sea verdad, o se pueda afirmar como una verdad, tiene que ser destruida o desfigurado el pasado de la iglesia. Tienen que ser destruidos el puritanismo, tienen que ser destruidos los reformadores para dar paso a esta nueva reforma, a esta nueva religión basada en principios sociopolíticos marxistas, prácticamente, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, pues, que esta es la forma, cómo es que se redefine por la influencia marxista lo que es la justicia bíblica, para traer etiquetas como justicia racial y cosas parecidas, ¿no? Se convierte pues ya no la salvación de los pecados, porque hemos visto de que hombres como Albert Mohler dicen que la mancha del pecado de racismo va a durar hasta que Cristo venga, o sea, nada lo puede remover, ese es el pensamiento clásico marxista sociocultural que hace Black Lives Matter, ¿no? Por lo tanto se convierte pues en una salvación política y social nada más, pero espiritual nada, en absoluto nada, ¿no? Y solamente uno que es woke puede ver ese tipo de salvación, solamente uno que es woke, uno que es bíblico, uno que está asentado su corazón y su mente en la escritura, definitivamente no lo va a ver de esa manera. Yo creo de que deben haber hermanos también, que aunque ellos no han leído a autores que promueven el marxismo cultural, a los sociólogos, a los políticos, yo estoy seguro que hay hermanos que cuando escuchan esta clase de predicaciones se dan cuenta y dicen, acá hay algo raro, acá hay algo que no está bien. Tal vez no tengan el recurso de haber leído a estos autores, pero ellos saben, el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad, es lo que dice en la Escritura, es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pues nosotros podemos definitivamente discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Podemos hacer la diferencia entre lo que es la justicia bíblica de la justicia marxista, ¿no? Bueno, el reino de Dios pues se iguala ¿con qué? Con la liberación sociopolítica. Eso es, para ellos eso es el reino de Dios. Entonces pues la iglesia ya no predica el evangelio, no lo predica en la forma ortodoxa en que se hacía, sino que debe denunciar el racismo, debe de hacer confrontación contra la injusticia social y racial según la definición sociopolítica marxista, ¿no? Eso es lo que está haciendo la iglesia, eso es lo que hace el Gospel Coalition, sin ninguna duda, ¿no? Y pues yo he citado al Gospel Coalition como una de las plataformas que participa en estas ideologías marxistas, por lo que yo hago una exhortación también a los hermanos a revisar el directorio de las iglesias que están incluidas en las páginas como una página, ¿no?, del Gospel Coalition, para que puedan reconocer allí a los que están afiliados, iglesias afiliadas, ¿no? Y evidentemente sus pastores también afiliados o son parte o están de acuerdo con el Gospel Coalition, cuyo propósito pues tiene destruir lo que es el cristianismo bíblico ortodoxo. Le guste o no a ustedes, eso es lo que pasa en Gospel Coalition. Yo no sé cómo andan las publicaciones de ellos en español,
Yo leo más las publicaciones que hacen en idioma inglés. Creo que no las traducen todas. Y definitivamente esa es una plataforma que está sirviendo, está ayudando mucho también al Partido Demócrata. Están ellos tratando de decir de que, bueno, Biden no es tan malo, más malo es Donald Trump, es supremacista blanco. Eso lo lee usted allí. No lo lee así, pero está allí. Está allí. Ningún pastor, pues, que se llame a sí mismo bíblico y que ame al Señor y su iglesia puede estar unido a esta plataforma marxista, ¿no? Investigue, vea usted. Ahí ellos tienen una pestaña, creo que se dice en su página web, donde están las iglesias, ¿no? En su red de iglesias o red o iglesias que de alguna manera comparten también. Comparten estas doctrinas que ellos tienen, ¿no? Porque el que está allí, ¿qué es? No es marxista, es marxista, pues, ¿no? Si yo le pido a ellos, por favor, incorporen a mi iglesia dentro de su directorio de iglesias, yo me estoy identificando con ellos, en su teología, en su práctica, en sus discursos, en todo. Yo quiero que las personas me identifiquen a mí con ustedes. Y esto va también para estos pastores que están en el ala hispana, ¿no? Sugel Michelén, Miguel Núñez. Ellos forman parte del Gospel Coalition, ellos son parte del directorio de eso. Ahora van a decir que ellos, bueno, yo estoy ahí, pero no sé nada. No, si están ahí es porque apoyan eso. Y es bueno que pensemos como cristianos, no como fanáticos. Esa es la palabra. Ningún pastor que se llame a sí mismo bíblico puede estar en esa red. Y esto, hermanos, yo lo vengo hablando desde hace años, desde hace muchos años. Es imposible estar allí y no ser parte de allí. Es imposible estar allí y decir yo me separo doctrinalmente de ellos. Eso es mentira. El que está allí es porque comparte la ideología que ellos tienen. No podemos hablar de la teología, la ideología. El que está allí es porque comparte eso. Comparte el cristiano gay como ellos lo promueven. Comparten promover, pues, votar por un candidato que apoye el aborto. No podemos decir, no, yo estoy ahí, pero no sé nada. Eso es imposible. La teología de la liberación trae también muchos problemas escatológicos y con la ayuda del Señor vamos a ver esto en un próximo programa, ¿no? En un próximo programa, con la ayuda del Señor. Yo los dejo a ustedes con las palabras del doctor Cornelius Van Til. Vean esa imagen. Lo que Con ha hecho en esto, así como en la teología negra y el poder negro, es conducir a su pueblo a una nueva y horrible esclavitud. Él ha buscado la liberación, entre comillas, para su pueblo, donde Sartre la busca, es decir, declarando al hombre independiente del único Dios y el único Cristo, quien puede dar libertad al hombre. Bien, después de esta cita, yo quiero despedirme de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias también por los correos que nos están enviando, gracias por sus comentarios, gracias por todo. Y el propósito de este programa es precisamente ir contra el declive. El propósito de este programa es animarlo a usted a que tenga un pensamiento crítico en estas cosas que vienen ocurriendo a la iglesia. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga.